Hoy las lecturas, concretamente el Evangelio, nos descubren las implicaciones que puede haber en el ser humano en orden a esa emoción del miedo, el cual sabemos que de una forma inconsciente nos acompaña en toda nuestra existencia, manifestándose en nuestra convivencia, en nuestra relación, ya sea con los demás, como también las circunstancias que nos rodean, y por qué no, en nuestras relaciones personales. Dicho esto, para poder entender mejor el mensaje que hoy el Evangelio nos habla, y nos habla a cada uno de nosotros, y cuando digo a cada uno de nosotros, es personalmente. Hemos dicho todos, al proclamar la palabra, al final, que era palabra de Dios, y su palabra no es volátil, es decir, pluralista, todo lo contrario. La palabra de Dios va a relacionarse con cada uno de nosotros que la lee y la escucha, y por supuesto, en comunidad. Pero tiene una dirección, es como dice la parábola del sembrador. La semilla cae en un campo y no dice en unos campos, dice en un campo. Por consiguiente, hoy esta palabra va dirigida, como venimos diciendo, a cada uno que estamos presentes, aunque sea virtual. Y de esta manera producirá aquellos frutos según hayamos preparado nuestra sensibilidad o disposición al recibir la palabra como semilla. Cristo, nuestro hermano primogénito, nos exhorta a no tener miedo, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Con estas palabras empieza el Evangelio escuchado hoy de San Mateo. Cristo conoce perfectamente nuestra condición antropológica y quiere a través de esta palabra que nos dirige hoy a cada uno a salir de nosotros mismos, de aquellas tendencias, comodidades o pasiones que ocultamos o, diríamos, maquillamos y queremos ocultarlas por miedo a lo que los demás vean en nosotros, nuestras debilidades o nuestras deficiencias, ya sean intelectuales o morales. Nuestra tendencia, fruto de nuestro pecado, es reflejar una imagen a los demás como si fuéramos perfectos, cuando en nuestra intimidad más profunda vemos que no lo somos, y este ocultamiento nos hace comportarnos a veces con una sobredosis de prepotencia, de orgullo, de egoísmo, de vanidad, en definitiva, en una falta de amor o de caridad, impidiéndonos, producto de este miedo, el que no podamos manifestarnos con toda libertad propia que desearíamos hacerlo. Es por ello que la palabra de hoy, con su doble filo, nos viene a decir: nada hay oculto que no llegue a saberse. Más tarde o más temprano, la ocultación es sinónimo de la mentira, y sabemos quién es el príncipe de la mentira. La ocultación o mentira nos tiene un tanto cogidos por el miedo, el cual nos impide movernos con libertad, pues el miedo no nos deja movernos con generosidad, ni con creatividad, todo lo contrario, nos envuelve de forma centrípeta hacia nosotros mismos, impidiendo salir de nosotros. Este miedo no puede llevar o nos puede llevar a relativizar nuestras acciones e intenciones, sobre todo lo que debo de hacer. Es cuando aparece la duda o el temor de equivocarme, y es ahí donde a manera de pozo atesoro todas mis inclinaciones o pasiones. Cristo nos recuerda al respecto cuando nos dice que vuestro sí sea sí y cuando vuestro
no sea no. Por ello, el Evangelio de hoy, Cristo nos dice: no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma y cuerpo. Se refiere, por lo tanto, a aquellos que hacen penitencias físicas y solo se queda para que los vean los demás, pero no hacen una penitencia dogmática, es decir, el ayunar de las pasiones, como nos dice Cristo, que cuando hagamos penitencia no hagamos alarde de nuestros sacrificios, ya sean ayunos u oraciones. Todo lo contrario, que cuando hagamos penitencia debemos lavarnos la cara y nuestro Padre Celeste nos premiará en lo secreto. La vida espiritual en el cristiano se caracteriza por la espontaneidad del trato familiar, donde todo se resuelve mediante la oración, en pedir unos por otros, que es lo que dice San Pablo como norma: pedid unos por otros referente a lo bueno y a lo malo que juzguéis, respecto de este o respecto de aquel, porque para las cosas se requiere la gracia, y a veces se requiere verdadera gracia extraordinaria para que un hábito pueda ser modificado. La penitencia que a Dios Padre le agrada no son los sacrificios físicos, sino el ayuno de nuestras pasiones. Es por eso por lo que Cristo nos dice: orad y velad continuamente para no caer en la tentación. Nos viene a prevenir para no caer en la tentación. ¿Y qué es la tentación? ¿O cómo es esta tentación? En unos será la soberbia, en otros la lujuria, en otros el egoísmo, en otros la envidia. Estas características son las que nos definen psicológicamente como somos cada uno. Por eso Cristo hace tanto hincapié en la forma de cómo debemos superar estas desviaciones, fruto de nuestro pecado y la herencia social y familiar que hemos ido adquiriendo en nuestra corta o larga existencia, dándonos el miedo, el desapegarnos tanto de nuestra parte afectiva como moral. Ante esta resistencia de tener miedo o hacer que esta vida oculta, que puede ocurrir en aquellos que no quieren desprenderse de este vínculo con el mundo, de afectos desordenados, Cristo le dice: o conmigo o contra mí, pues no se puede servir a dos señores a la vez, amarán más a uno que al otro. Si damos este paso y asumimos nuestra responsabilidad de nuestra fe, debemos acoger sin miedo la palabra que hoy nos propone a vivir este Evangelio. Cristo nos recuerda que ni un solo cabello de nuestra cabeza se nos cae sin que lo disponga nuestro Padre Celestial. Por ello, nuestra vida, como nos recuerda también el Evangelio, el que quiera perder su vida por mí y el Evangelio, la salvará. En cambio, el que no quiera perder su vida por mí y el Evangelio, la perderá. Todos debemos enfrentarnos a esta realidad de nuestra muerte. Por un lado, la muerte moral y la otra, muerte física. Ambas exigen un acto de confianza, pues las dos muertes nos llevan a dar el paso necesario para encontrarnos con Dios nuestro Padre, quien nos confirma de esta manera Cristo: si el grano de trigo, cuando cae a tierra, no muere, no dará fruto. Hablar de la muerte no es algo que nos guste hablar, pero al final todos nos tendremos que enfrentar a este momento. Para ello, el cristiano, podemos decir que la muerte no es ir al cementerio, todo lo contrario. Venimos de Dios Padre y volvemos a Él. Debemos tener puesta toda nuestra confianza en nuestro Padre Celestial, pues Él nunca nos va a abandonar, pues recordemos cuando nos dice: si vosotros, que no sois buenos,
y sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, pues si os piden un huevo, no le dais una piedra, y si os pide un pescado, no le dais una serpiente, pues bien, cuánto más os concederá nuestro Padre Celestial, que hace salir el sol para malos y buenos. Hoy, ante la realidad que vivimos, el cristiano no puede ser una persona miedosa, vacilante o con pensamientos mínimos. Todo lo contrario, el apóstol, el cristiano de hoy, debe ser una persona con carácter de líder, creativo, alegre, dispuesto a sufrir contradicciones de no ser aceptado, incluso en su propia comunidad o lugar donde anuncie el Evangelio. Cristo ya lo dice, nadie es profeta en su tierra. No puede ser una persona mediocre, todo lo contrario, debe ser valiente, con un gran coraje, no tiene tiempo para él, todo su tiempo, 24/7, lo entrega a la empresa de Cristo, que es anunciar su reino. La Iglesia hoy necesita de estos apóstoles, hombres y mujeres que den testimonio de vida, que no hablen tanto de Dios, sino que hablen desde Dios, de ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que produce cambios de vida, a lo mejor conversiones. Esto seguramente conmoverá a tantas personas insensibles e incrédulos de esta realidad espiritual que somos. Por último, dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros mediante la gracia y no pongamos resistencia a su acción, para que Él pueda obrar en nosotros de tal manera que nuestras vidas se vayan transformando en fuentes de aguas vivas que sirvan para dar sabor y esperanza en donde muchos hombres y mujeres vengan a cobijarse a nuestro lado. Que así sea. Amén.